Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Bueno, bienvenida, Ceci, a un nuevo PLF número 85. Ya estamos cada vez más cerca al 100, el 101, a esos Vamos. números redondos, enteros, de esto que comenzamos con Elo casi hace 2 años atrás. Hay que ver exactamente cuándo comenzamos. Y bueno, hoy invitamos a alguien que, les quiero ser sincero a todos, la leí hace mucho tiempo, nos conocimos en Twitter, pero nunca le había puesto cara a los tweets, a los mensajes, y tampoco nombre. Hoy me enteré que se llamaba Ceci, ¿de no? Porque aparte de tu Twitter, ¿cómo es, Ceci? Gorda Mail. Gorda Meir. ¿Y por qué? ¿Por qué ese tweet? ¿Por qué ese nombre? Porque es como Golda Meir, como la primera ministra de Israel, pero representando mi estado físico. Ok. Gorda Meir. Pero tenés como un seudónimo, ¿no? Como es la princesa del sionismo. ¿Cómo es el...? Porque sí, porque una vez a modo de insulto me quisieron decir que era la reina sionista, entonces bueno, lo incorporé de forma positiva. Está muy bien, eso es interesante, ¿no? Entonces, Gorda Meir, la que la quieren seguir, @GordaMeir, la reina del sionismo, así es como la conocí en Twitter. Y quiero contarle a todos por qué la invitamos a Ceci hoy, para hablar un poco sobre el antisemitismo, el antisionismo y estas teorías conspiracionistas que los antisemitas inventan sobre los judíos, hablar un poco sobre el origen del antisemitismo en la historia, los diferentes grandes hechos antisemitas o teorías que llevaron al antisemitismo, y también hablar un poco del antisemitismo y antisionismo, preguntarle a Ceci si es lo mismo o no, pero antes yo te conocí un poco por Twitter, y en Twitter lo que más solés hacer, Ceci, tiene que ver con cuando sale algún tema de Israel o a una teoría antisemita, es refutarlo pero con fuentes. Entonces, Ceci, contanos un poco de dónde sale tu saber, contanos un poco de vos para saber quién está detrás de Gorda Meir, para después poder hablar de estos temas para los cuales te invitamos. Bueno, yo básicamente estudié comunicación, después estudié ciencia política y me hice un magíster en relaciones internacionales. Siempre me interesó mucho todo lo que es Medio Oriente, Israel, judaísmo, antisemitismo. Yo desde adolescente siempre participé, por ejemplo, en grupos por ahí feministas, de diversidad sexual, y siempre me encontraba con lo mismo, o sea, como que muchísima apertura o muchísima discusión o deconstrucción, si se quiere, de conceptos y prejuicios hacia otras minorías, pero a la hora de pensar los judíos o de pensar a Israel, muchísimos prejuicios, o sea, como cierta incapacidad de aplicar esa apertura que se aplicaba hacia otras minorías hacia los judíos. Y lo mismo me encontraba cuando participaba en grupos virtuales de feminismo, lo mismo cuando fue la discusión del matrimonio gay, que participé en muchísimos grupos relacionados con eso, me encontraba siempre con lo mismo. Y sentía que había una suerte de nicho que no se estaba cubriendo, que había por ahí mucha gente hablando de feminismo, mucha gente hablando de los prejuicios que hay sobre la comunidad gay, pero que a la hora de cubrir o discutir los prejuicios que hay sobre la comunidad judía o sobre los prejuicios que hay sobre Israel, no había, o sea, no es que no había, pero me parecía que faltaba o que yo podía dar una postura distinta o novedosa y lo empecé a hacer y bueno, obviamente humildemente por ahí en mi Facebook, con mis contactos, con mi grupo de amigos en la universidad, y fue como que se fue dando naturalmente. Yo usaba Twitter originalmente para hablar de Israel, pero también hablaba de fútbol, me peleaba yo soy de Boca, me peleaba con los de River, y me ponía a discutir sobre Israel, y fue como que mucha gente me empezó a seguir por eso, que le empezó a gustar la manera en que yo lo presentaba, la manera en que yo lo explicaba, y entonces terminé diciendo, bueno, me decido por dedicarme exclusivamente a esto, ya que veo que hay mucha gente que le sirve lo que yo escribo, cómo lo explico,
y es como que, bueno, terminé centrándome en discutir ese tipo de cosas. No es algo que me lo propuse, o sea, no es como que dije, me voy a hacer un Twitter y me voy a volver referente del sionismo, si se quiere, no, simplemente lo hice porque me gustaba y fue que como que me fue llevando, yo académicamente me fui formando en eso, también me gusta escribir, me gusta investigar sobre esos temas, y bueno, es como que acá estoy. Muy bien. Un placer conocerte y un placer de vuelta. Me parece que estas plataformas digitales lo que permite es aumentar la voz, ¿no es cierto? O aumentar la audiencia, ir llegando a diferentes lados. Y entonces comencemos con el tema esto, vamos a hacer como un breve recorrido del antisemitismo hasta lo que sería el antisemitismo en la antigüedad hasta nuestros días. La primera pregunta que te quiero hacer, Ceci, es, está bien, te llamo Ceci, ¿no? Sí. Sí, obvio. ¿Cuándo surge el término antisemitismo? ¿Es un término que existió siempre? ¿Tiene su origen? ¿Dónde está? No, el término antisemitismo surge en el 1780 más o menos, digamos, surge lo desarrolla un alemán, y surge para referirse pura y exclusivamente a los judíos, al rechazo a los judíos. Esto me parece que es importante, esto seguramente en algún momento vamos a llegar, porque hoy está como disputado, porque se dice, bueno, pero antisemitismo refiere al odio a todos los pueblos semitas. La realidad es que no es así. El término surge pura y exclusivamente para designar el rechazo y el odio hacia los judíos, hacia los hebreos. No incluía a los hablantes de otras lenguas semíticas. Exacto. Claro, hay muchos que me gusta ese juego que hacen, ¿no? Decir, no, antisemitismo no es contra los judíos nada más, es contra contra los árabes, contra otros pueblos que culturalmente o semánticamente o, digamos, se representan como semitas, ¿no? Como pueden ser los árabes. Entonces, como que los judíos, hay antisemitas que dicen que los judíos nos apropiamos del término antisemita. Esto ya me parece interesante. Claro, porque, o sea, es como que de pronto son todos etimólogos, ¿no? Lingüistas, y de pronto antisemita no, porque en realidad si uno se pone a pensar la palabra, antisemita es oposición a todos los pueblos semíticos. La realidad es que si nos queremos poner estrictos literales, semita es aquel que habla una lengua semítica. Entonces, en ese sentido, cualquier judío que no hable hebreo o cualquier árabe que no hable una lengua semítica tampoco es semita. Pero claramente cuando en 1870, me parece que es en un periódico, en una discusión entre un judío alemán y otro alemán no judío, creo que es 1870, 1860, 1874, como que está debatido exactamente cuándo aparece por primera vez la palabra. También es interesante que en Alemania aparece por primera vez la palabra antisemitismo. Eso es bastante paradójico. Entonces es como que ahora tenemos esta nueva discusión, que yo creo que, bueno, eso es otro tema más aparte, más actual, pero una suerte de que incluso quienes odian a Israel, si se quiere, te dicen que Israel es antisemita, o sea, porque Israel oprime a los árabes, entonces es antisemita. Es como que y yo creo que es parte de un proceso más amplio también de que se busca apropiar en cierta forma la historia de los judíos, para usarla en contra de los judíos, hay bastante de eso. Explica no un poquito, me parece interesante esto, sí que decís. ¿Qué significa apropiarse de la historia de los judíos para ir en contra de los judíos? Interesante. Porque en el discurso anti-israelí se utiliza muchísimo decir que los judíos hoy son los nazis, por ejemplo, que los palestinos son los nuevos judíos, que Gaza es Auschwitz, que es un gueto, que se está perpetuando un holocausto contra los palestinos. Se utiliza, por ejemplo, decir que los palestinos son David contra Goliat. Hay muchísima apropiación de la historia de los judíos para usarla en su contra, al punto que hasta el propio odio hacia los judíos, ahora ya no es más odio hacia los judíos, sino que es lo que los judíos hacen contra los palestinos, que es algo bastante gracioso porque los antisemitas que te dicen, yo no soy antisemita porque los árabes también son semitas, es como que prácticamente te dicen, yo no soy antisemita porque odio a los judíos solamente, a los árabes no. O sea, es bastante llamativo. Pero... ¿Y crees que hay un término, después los términos, digamos, no son lo central, pero hablan de algo? ¿Crees que vale la pena buscar otro mejor término? Porque recuerdo que Gustavo Perednik en un momento acuñó el término judeofobia, y también en alemán hay un odio hacia los judíos. ¿Que es mejor o antisemitismo ya fue acuñado y ya es el que se conoce y no vale la pena cambiar? Hay muchísimas personas que utilizan judeofobia y
creen que es mejor utilizarlo porque es como que, bueno, esta palabra no nos las van a poner disputar de ninguna manera porque es bien específica. Yo personalmente, si tengo que dar mi opinión, yo me niego a usar otra palabra porque creo que desde su origen, o sea, es una palabra que se creó y se utilizó siempre para designar el odio hacia los judíos. Entonces, yo creo que ya pasa más por una cuestión de disputa de lo simbólico, si se quiere. O sea, ¿por qué yo voy a permitir que me roben mis propios términos, en cierta forma? Yo no tengo que dejar que los demás, los que odian a los judíos, resignifiquen los conceptos y hasta el propio odio hacia los judíos y se lo apropien. O sea, yo personalmente prefiero seguir usando antisemita porque creo que, como decimos, es un término que surgió y siempre se utilizó para designar el odio hacia los judíos, y por más que hoy tengamos personas haciendo una suerte de etimología barata y diciéndonos, no, bueno, pero en realidad, la realidad es que siempre significó eso, y yo creo que permitir que quienes odian a los judíos resignifiquen todos los conceptos, al punto que hoy quieran decir que los judíos son los nazis, que en Gaza hay un holocausto, que los palestinos son David, que Jerusalén se llama Al-Quds y es el territorio árabe ocupado por los judíos. Entonces hay tantas cosas que vos decís, bueno, ¿hasta qué punto voy a dejar que resignifiquen toda la historia de los judíos? O sea, no sé si me explico. Yo prefiero esa disputa darla. Yo prefiero esa disputa darla. Ahora, hay muchísimas personas que dicen, no, yo prefiero utilizar judiofobia para evitarme este tipo de discusiones y que no tengan nada para rebatirme, y también es perfectamente válido. Yo lo hago más por ahí porque me gusta pelearme, pero hay gente que prefiere usar otro. Entonces, Ceci, ya vemos un poco el origen de esta palabra antisemitismo, esta apropiación antisemita de la propia historia judía para acusar a los judíos de ciertas cosas. Pero si bien la palabra antisemitismo surgió en 1860, 1870 en Alemania, el antisemitismo no nació ahí. ¿Cuándo, según tu óptica y demás, se inició el antisemitismo? ¿Siempre existió o hay un punto de comienzo? No sé si podría decir yo cuándo comenzó, pero creo que los prejuicios antisemitas, y muchos de los cuales todavía persisten hoy, pueden, o datan de los orígenes del cristianismo. O sea, en los orígenes del cristianismo se pueden encontrar los primeros, si se quiere, o las primeras teorías conspirativas sobre los judíos. Sobre todo la teoría conspirativa del deicidio, ¿no? La acusación de que los judíos asesinaron a Jesús, o la acusación de los judíos realizando rituales de sangre con los niños para fabricar matzá. Todo ese tipo de acusaciones comienzan con los primeros cristianos, con los padres de la iglesia, en una época en donde, bueno, o sea, no estaba tan clara la división entre el judaísmo y el cristianismo, y en muchos casos se peleaban o disputaban por los creyentes. Entonces la manera más efectiva que tenían los cristianos para poder ganar los creyentes ellos era demonizar a los judíos y hablar, bueno, de los judíos como que no se podía confiar en ellos porque habían asesinado a Jesucristo. Incluso se les llamaba, creo que Tertulio, no me quiero equivocar, lo tengo por acá, uno de los padres de la iglesia, que llamaba a las sinagogas, sí, Tertuliano, llamaba a las sinagogas como lugares de persecución, donde se perseguía a los cristianos, e incluso para poder explicar la diferencia, si se quiere, para poder justificar que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo que el del Nuevo Testamento, a pesar de que en el Antiguo se veía como más malo que en el Nuevo, la manera de explicarlo para ellos era decirlo, bueno, que en el Viejo Testamento el Dios era malo porque era malo con los judíos que se lo merecían, mientras que en el Nuevo Testamento, como es para los cristianos, es mucho más bondadoso, compasivo. Entonces, todo este tipo de prejuicios no se quedaron ahí, sino que han moldeado la postura cristiana para los judíos durante miles de años. Se pueden citar, por ejemplo, los libelos de sangre, los más famosos son el del niño Guillermo en Inglaterra. Creo que Contá un poco para los que no saben qué es un libelo de sangre, lo que en hebreo llamamos aliyut dam. El libelo de sangre tiene que ver este prejuicio de que los judíos realizan asesinatos rituales. O sea, matan cristianos, que tiene el origen en esta acusación de que los judíos asesinaron a Jesús, pero que se puede aplicar a cualquier persona. O sea, que los judíos asesinan a personas en modo de ritual,
para después, no sé, hacer ritos con la sangre, ya sea beberla o para fabricar la masa que se consume en Pesaj. Y este tipo de prejuicios, lejos de ser algo, bueno, que piensa algún loco, que queda en el aire, es algo que moldeó la postura de gran parte del mundo cristiano para con los judíos durante muchísimo tiempo. A ver, a los judíos se los acusaba de estar detrás de la peste negra. Sí. Decían que envenenaban los pozos y eso generaba todas las muertes por esta peste. Hoy se los culpa de estar detrás de la creación del coronavirus también, pero, o sea, como que son cosas que siguen, o sea, por eso a mí me interesa también pensar, bueno, esto no es que de pronto ahora a la gente se le ocurrió que los judíos son malos y que están detrás, que los Rothschild generaron la vacuna con Bill Gates, sino que es algo que está en el imaginario social hace cientos de años, esta idea de que los judíos están detrás de las desgracias, en Europa, lo que pasaba en la Europa medieval era que frente al asesinato o que apareciera muerto un niño, por ejemplo, y no se pudieran explicar o no se pudiera encontrar al asesino, entonces se suponía que había sido asesinado en un rito judío y se perseguía a los judíos de la ciudad y se los mataba en muchos casos, en Trento, en Newwich, en Inglaterra. Entonces, este tipo de cosas que también moldeó las posturas que resultaron en la expulsión de los judíos de muchos países de Europa. En Pero entonces, España, perdón, Ceci, pues entonces podemos afirmar que el origen del antisemitismo es la Iglesia Católica, ¿o no? Yo no sé ahí si quiero hacer una apreciación, si me permitís, Ceci y Elo. Creo que, por lo menos los historiadores del antisemitismo, y ahí hay un libro muy famoso que sacó Paidós hace unos años, que era 23 siglos de antisemitismo. No se puede decir que había, que paró en Egipto era antisemita, o que Nimrod frente a Abraham era antisemita. No, pero lo que sí hablan es que hay claramente el antisemitismo más famoso y virulento durante toda la Edad Media y hasta la modernidad, fue el antisemitismo cristiano, pero hay un antisemitismo anterior, que es el antisemitismo del mundo greco-latino, del mundo griego y del mundo romano, que no tiene necesariamente que ver con el asesinato de Dios, o de cómo los cristianos consideran a Jesús como Dios y demás, sino era considerar al judaísmo como una religión arcaica, con ritos tontos, con un pueblo de vagos. Hay muchos escritores romanos antes de los siglos del cristianismo que, a ver, de vuelta, este antisemitismo nunca llevó a estos pogromi, como si fuera el antisemitismo cristiano, pero sí había mucho odio y prejuicio ya del mundo romano, del mundo griego hacia los judíos. Por ejemplo, tenemos Antíocos Epifanes para la historia de Hanukkah, digamos, y poner un cerdo o poner una imagen pagana del dios Zeus en el templo de Jerusalén. Eso es lo que muchos llaman el proto-sionismo griego y romano, que había un gran prejuicio hacia los judíos como una cultura muy vulgar y como una cultura muy tonta. Más allá de decir, no mataron a Jesús, pero, porque todavía no existió, pero digamos, una cultura tonta, atrasada, un pueblo de vagos, porque nos decían que éramos vagos por el Shabbat no trabajar, porque ahí no existía el concepto de que un pueblo, o esta idea tonta de que cómo los dioses no van a tener una forma. Entonces, había un antisemitismo, pero sin lugar a dudas, como dice Ceci, el gran antisemitismo durante toda la Edad Media estuvo ligado en gran parte al mundo cristiano, y el otro antisemitismo que va a surgir después en el siglo XIX va a ser un antisemitismo más de corte racial, por un lado, y político, ¿no? Entonces, como que hay diferentes categorías de antisemitismo, ¿sí? Sí, a mí me quedó esto que decías de considerar a los judíos como vagos o perezosos, porque también creo que es algo que vuelve a aparecer, atención a eso, porque aparece constantemente para justificarse de por qué había pocos nombres. Bueno, es como que hay, vos decís también, Ceci, es interesante, como que hay antisemitismos que se van cruzando, como van haciendo prejuicios antisemitas sin darse cuenta, y gente que no es antisemita ni tiene algún tipo de simpatía por ningún antisemita, pero repite estos conceptos, porque son conceptos que circulan en el imaginario social hace cientos de años, que están muy arraigados, que están muy naturalizados, y que ya forman parte, o sea, es como que hay tierra fértil, hay una cierta base, una estructura, como para que después venga un antisemita y te construya una teoría, un delirio, porque ya están los prejuicios dando vueltas
en la mayoría de las personas. Por eso puede venir una persona y ponerse en un canal de televisión a decirte que los judíos crearon el coronavirus, o que un grupo de familias judías financiaron la creación de este virus, y que controlan la Reserva Federal de Estados Unidos, y un montón de gente decirte, bueno, la verdad que es falso lo que dijo, pero no encuentro que sea antisemita. O sea, ¿dónde está el antisemitismo? Está tan naturalizado que ya ni siquiera uno, es muy difícil incluso de detectar. Entonces yo creo que es fundamental, primero, definirlo al antisemitismo como una teoría conspirativa, porque es un comodín que sirve para explicar absolutamente todos los problemas. O sea, no hay ningún problema que yo no pueda explicar a través de culpar a los judíos. O sea, me Pero basta con encontrar. te hago una pregunta desde mi lugar. ¿No crees que, digamos, es difícil lo que voy a decir, ¿no? Pero ¿no crees que hubo un momento de la historia donde hubo una suerte de antisemitismo, por lo menos, diría, intelectual, o más inteligente, o más elaborado que el antisemitismo vulgar de nuestros días? No quiero quedarme... A ver, todo antisemitismo está mal, quiero que quede muy en claro lo que estoy diciendo. Sin embargo, creo que en un momento de la historia el antisemitismo, por lo menos, cuando era formulado, no sé, estamos yendo a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, incluso en algunos padres de la iglesia, es como que tenía algún tipo de sustento de algo, y puedo decir, puedo llegar a ver algo de eso. Hoy en día el antisemitismo me parece tan tonto, ¿no? Digo, ¿cómo vas a creer que los judíos inventaron el coronavirus? O que Soros financia, ¿sí? O que Soros está financiando los movimientos abortistas en el mundo. A ver, lo que quiero decir, no sé si él o vos los conocés, o los que nos están escuchando los conocen, pero todos los libelos antisemitas, o teorías antisemitas que está citando Ceci, o acabo de decir, existen, y se publican, ¿no? Entonces, después quizás podemos poner los links, Ceci, para que la gente no nos diga locos a nosotros. Sí, yo creo que en eso creo que tenés razón. O sea, creo que el antisemitismo antes estaba más ligado a las élites y hoy se ha popularizado. Yo creo que puede tener que ver con las redes sociales. Hoy cualquier persona te sube un video a YouTube diciendo que los judíos están detrás del racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, y tiene cientos y cientos de visitas. O sea, creo que eso también, las redes sociales han favorecido también la expansión y la popularización del antisemitismo, que antes quizá, como vos decís, era más elaborado, más ligado a lo intelectual, si se quiere, mientras hoy está muy masificado, y es incluso aquellos que se dicen progresistas hoy repiten teorías conspirativas antisemitas, antes ligadas mucho más a círculos, digamos, de nicho delirantes de ultraderecha. Creo que hoy se ha masificado, y encontramos a la izquierda y a la derecha repitiendo, quizás con distintas excusas, pero repitiendo en síntesis las mismas cosas. Como para cerrar un poco lo que veníamos diciendo antes, que habíamos hablado un poco del cristianismo, yo creo que, bueno, obviamente un momento bisagra es la publicación de los protocolos de los sabios de Sion en 1903, que va, si bien no va a crear, no todo lo que dice lo inventan los protocolos, pero lo va a difundir y lo va a popularizar, todos los mitos del complot judío de control mundial, esto de que los judíos en realidad no son leales a los países en los que están, sino que son leales a sí mismos y a la judería internacional, y que están detrás, digamos, de todos los movimientos en apariencia contradictorios. O sea, esto lo publica el zarismo para endilgarle a los bolcheviques. O sea, lo que quería era desprestigiar el movimiento bolchevique. Entonces se publican los protocolos para asignarle a que los judíos estaban detrás del comunismo, del movimiento bolchevique, y que era un movimiento antirruso, antipatria, y que, bueno, por eso había que estar en contra o oponerse al movimiento bolchevique. La publicación de este documento, además, coincide con pogromos que estaban sucediendo en Rusia, e incluso se dice que ¿Qué es un pogrom, para el que nunca escuchó la palabra, Ceci? ¿Qué es un pogrom? Y un pogrom es una suerte de linchamiento. O sea, se producía, yo creo que por ahí ustedes lo pueden incluso explicar mejor que yo, pero entrar a una ciudad, o sea, de judíos y golpearlos, robarles, matarlos a golpes, o sea, saquear la ciudad y linchar a los judíos a golpes, a pedradas. Sí, pogrom de alguna forma hay como dos teorías. Los pogrom como eran como
fervores populares, digamos, como levantamientos populares cuando se decía, uy, un judío mató a tal, o un judío hizo tal cosa, o cuando había, no sé, enojo, depresión económica, o una peste, bueno, iban al shtetl, o a la ciudad judía, o a la aldea judía más cercana, la saqueaban y demás, y en Rusia, por sobre todo, digamos, hubo durante toda la Edad Media, más o menos desde el siglo XI en adelante, hubo en todos los siglos, en casi todos los países de Europa, estos tipos de pogroms durante la primera cruzada, quizás en 1096, cuando se comienza la primera cruzada, quizás es uno de los primeros grandes pogroms que hay durante toda la Europa, y cuando los cruzados iban hasta liberar Tierra Santa de los musulmanes. También uno de los pogroms más conocidos es la revuelta de Chmelnytsky, de los cosacos en el 1700, pero en Rusia desde 1820 hasta 1910 hubo un sinfín de pogroming, ¿cierto? De estos lentas, pero muchos dicen que no fueron levantamientos populares, que estaban incitados por los obispos, estaban incitados por los príncipes, por los duques de la zona. A mí me parece interesante, Ceci y Elo, yo estuve pensando un poco antes, porque pienso un poco antes de hacer los podcasts, algunos creen que no, decir cuáles son los diferentes tipos de antisemitismo, ¿no? Para que la gente que escucha esto por primera vez o está pensando pueda ver. Primero que quizás el antisemitismo más famoso de la historia es el antisemitismo religioso. Este antisemitismo que dijimos que es del mundo cristiano y ya desde casi de los propios orígenes del cristianismo, judíos deicidas y todo lo que explicaba Ceci. El otro es uno que también se empieza a dar en la Edad Media, Ceci, y quizás es interesante que ahora puedas comentar un poco, también vinculado a la iglesia, pero después salió de la iglesia, tiene que ver con el antisemitismo económico. Los judíos son todos banqueros, los judíos están obsesionados por el dinero, los judíos son usureros, ¿no? Esta es como otra categoría, que después eso va a terminar siendo los judíos controlan el mundo de las finanzas y controlan Wall Street. Otro es el judaísmo social, ¿no? Que es decir, hay algo socialmente erróneo en los judíos son parias, los judíos son vagos, los judíos son sucios, los judíos son perezosos, los judíos se dedican a estudiar cosas sin sentido, ¿no? Y que también lo vemos desde el mundo griego hasta Voltaire, y grandes libertarios o librepensantes de la Europa iluminada del siglo XIX también acarreaban este antisemitismo, hubiera a los judíos religiosos ahí, sentirlos como cuestiones vulgares. También tenemos desde la segunda mitad del siglo XIX el antisemitismo racista, ¿no? Que es decir, el judaísmo, los judíos son una raza inferior. Y ahí creo que Ceci, es interesante que si podés plantear, hablar un poco, ahora yo tiro esto para que después puedas continuar un poco, cómo del antisemitismo religioso de alguna forma se podía salir convirtiéndose, pero del antisemitismo racial es no importa lo que haga el judío, nunca va a poder dejar de ser lo que era. Y después está esto que decías recién, el antisemitismo ideológico, ¿sí? El antisemitismo ideológico, como que los judíos son todos revolucionarios, los judíos son todos comunistas, ¿no? Y después, bueno, más recientemente el antisionismo, que muchos consideran que es otra forma de antisemitismo, ¿no es cierto? Pero también es interesante esto, cómo pueden decir que los judíos somos todos comunistas, pero a la vez los principales capitalistas, ¿no? Este juego difícil que hace el antisemitismo. Bueno, yo iba anotando algunas cosas que fueron diciendo para no olvidarme, para comentar lo que no me quiero olvidar justamente. En cuanto a lo que es, había mencionado Uri que cómo se acusa a los judíos de cosas en apariencia contradictorias, o sea, cómo los judíos están detrás del comunismo y al mismo tiempo están detrás de Wall Street, la banca, la Reserva Federal Americana, el capitalismo. Bueno, esto aparece en los protocolos, que es la idea esta de que los judíos en realidad promocionan o persiguen causas en apariencia contradictorias, justamente para engañar a los no judíos, que los no judíos no puedan darse cuenta, porque ¿cómo van a decir que los judíos están detrás del comunismo si también están detrás del capitalismo? O sea, que no tiene sentido. Entonces, como que lo hacen, en realidad lo hacen a propósito para engañar y para que los gentiles, si se quiere, no se den cuenta de sus malvados planes. Entonces, esto también aparecía acá, yo cuando una vez me puse a investigar de cuáles fueron los orígenes del Plan Andinia, y en los folletos que circulaban en la ultraderecha, ligada incluso a los hijos de Eichmann en Argentina, circulaban estas ideas de que siempre que estuvo en la tercera posición, ¿no? Que de vuelta, es lo que intentamos hacer acá, y Eno me lo recuerda todo el tiempo, cuando tiramos una frase, una idea, no demos por sentado que lo conozco. ¿Qué es el Plan Andinia?
Bueno, el Plan Andinia es una de las tantas teorías conspirativas antisemitas que se asienta sobre algunas de las cosas que veníamos hablando, sobre todo sobre esta idea de que los judíos están detrás de un complot mundial, que supone que los judíos, por miedo a de que quizá, eso es algo que dice mucho, porque es la ultraderecha argentina la que promueve esta teoría, que los judíos se quieren quedar con la Patagonia, básicamente quieren construir un Estado en la Patagonia. Ellos se basan en que el padre del sionismo moderno, si se quiere, Theodor Herzl, mencionó la posibilidad de la Argentina como lugar donde crear el Estado de Israel, que es algo que se descartó rápidamente. Después de la Tzabá a Bariloche también, esa es la prueba incontrastable. Bueno, esa es la prueba, o sea. Bueno, después del ejército, y esa es su prueba incontrastable, ¿no? Ellos suponen que porque se mencionó una vez la posibilidad del sur argentino como la creación de Israel, entonces que todavía eso sigue vigente, que en realidad nunca se descartó, que está en marcha ese plan, y que los jóvenes israelíes, cuando terminan el servicio militar, que hacen un año en general sabático y salen y viajan y van a lugares a los de su moneda les resulta barata, por eso vienen mucho por América Latina, por India, por el sudeste asiático, como los ven en el sur paseando a los soldados israelíes, ellos suponen que están cartografiando y sacando fotos del terreno para poder llevar adelante esta conquista que se viene del sur argentino. Lo que yo siempre digo es que no estaríamos tan mal, ¿no? ¿Qué dice? Yo digo, pero quizás estaríamos mejor, qué sé yo. Ellos ahora lo que dicen, algunos blogs de ultraderecha lo que dicen es que en realidad los judíos están planificando quedarse con la Patagonia en caso de derrota en Palestina. Entonces, si los palestinos los terminan echando de Medio Oriente, terminan siendo derrotados, la Patagonia les queda como repliegue, entonces van a venir para acá. Incluso hay quienes decían que el hundimiento del Ara San Juan habían sido los judíos, porque estaban descubriendo ahí sus planes en el sur, entonces hundieron el submarino, o sea, cualquier cosa van a utilizar, pero por eso también hablábamos esto de el antisemitismo como conspiración, porque puedo decir cualquier cosa de los judíos, pues, incluso dicen que el Titanic lo hundieron los judíos, entonces es como que los judíos son el villano perfecto también, o sea, son como el conejillo de Indias que me sirve para explicar absolutamente todo, para construir porque, digamos, porque siempre somos minoría en todos los lugares, ¿no? Y también vas a ver judíos que salgan a la luz o sean, digamos, bastante característicos en el mundo, en la izquierda y en la derecha, ¿no? En diferentes facciones políticas siempre va a haber un judío que se va a como ponderar como, es líder de este movimiento y aparte es judío, entonces como que lo vas a encontrar en todos lados también, y siempre fue el chivo expiatorio de la iglesia cristiana, de todas las catástrofes durante la Edad Media y ahora en la modernidad de muchas cosas, ¿no? Y yo me notaba... Sí, es que no hemos cambiado, por eso también era importante empezar a observar como la evolución histórica, o sea, más que nada para centrarnos en las cosas que siguen vigentes hoy. O sea, todos estos prejuicios cristianos, aparecen también los protocolos. Es algo que van a tomar los nazis, todos los prejuicios de los protocolos es algo que van a tomar y profundizar los nazis, sobre todo el asunto de la doble lealtad, esto de considerar que los judíos nunca son leales al país donde están, sino que son leales a la judería internacional, son leales entre ellos, por lo cual no son transparentes, uno no puede confiar en ellos, que también viene, porque recordemos que los judíos que eran forzados a convertirse en España, por ejemplo, después se los acusaba de no ser verdaderos cristianos, sino de seguir practicando el judaísmo a escondidas, y entonces estar boicoteando el cristianismo por dentro. Entonces es como que todos estos prejuicios el judío como que nunca es transparente, o sea, lo que se ve en realidad no es lo que se ve, está haciendo otra cosa, siempre tiene otros fines oscuros, ocultos, que no los dice, de judío que no es patriota, que no es leal a la patria, sino que en realidad son solo leales a ellos mismos, el judío detrás del comunismo, del capitalismo, controlando los gobiernos, porque los nazis lo que van a decir es, bueno, si los judíos están detrás del capitalismo y del comunismo, son los que controlan el gobierno de la Unión Soviética y de Estados Unidos, y también están detrás del gobierno del Reino Unido. Entonces era todo este tipo, incluso estaba la leyenda del puñal por la espalda, que es algo que empezó a surgir en los círculos de
en Alemania después de la Primera Guerra, que decía que la derrota alemana en la Primera Guerra no había sido una derrota militar en tanto que los enemigos los vencieron, sino que en realidad habían sido apuñalados por la espalda por otros alemanes, que eran los bolcheviques, los comunistas y los judíos. O sea que en realidad todos esos grupos que en sí para ellos eran sinónimos, comunistas, judío y bolchevique, todos ellos habían apuñalado al ejército alemán por la espalda y lo habían hecho perder. Entonces que Alemania había perdido la guerra por apatria, por los apátridas propios y no por el enemigo. Entonces, todas estas ideas moldeaban ese pensamiento y siguen moldeando los pensamientos hoy en día. Y otra cosa que habían mencionado que me parece importante por ahí brevemente decir, esto de la usura, que también viene de, bueno, en la Europa medieval, si no me quiero equivocar, pero que a los judíos no se les tenía permitido realizar prácticamente ningún tipo de profesión, o sea, solamente podían realizar aquellas que los cristianos tenían vedadas por considerarse inferiores, que era ser prestamista, y entonces por eso se los asociaba a los judíos con los préstamos, con la usura, porque eran las únicas actividades que tenían permitido desarrollar. Incluso en aquellos lugares donde sí tenían permitido realizar otro tipo de profesiones, los judíos no estaban como por ejemplo el Imperio Otomano, no estaban asociados a ese tipo de prácticas. O sea, cuando se los permitías, hacían otras cosas, pero si les vedabas todas las actividades, obviamente que iban a terminar haciendo lo único que les dejabas hacer. Y de ahí también viene la asociación de los judíos con la plata, con los préstamos, con la usura. Sí, incluso eso es más, es anterior, ¿no? Simplemente déjame sumarse, si toda la idea de cristiana y del antisemitismo cristiano de los judíos con el dinero también tiene que ver con aquel mito del Nuevo Testamento sobre que Judas traicionó a Jesús. Judas, uno de sus discípulos, el que lo traicionó, justo Judas, los judíos, no es al azar, que lo traicionó por las 30 monedas de plata. Entonces ya desde ese momento está como que el judío que le interesa únicamente el dinero. Pero también lo que es interesante que sí se dice que todos estos prejuicios quizás alimentados y fogoneados por muchos años con la iglesia cristiana, luego quizás perdieron su origen cristiano, su antisemitismo cristiano, y se convirtieron en este antisemitismo económico o político, ¿no? Y hay otro tipo de antisemitismo que me parece interesante para los que no conocen, que sumes, que está muy de moda hoy en día, y en Twitter hay mucho chiste al respecto, como que hay líderes judíos millonarios en el mundo que fomentan las causas de la comunidad homosexual y de los abortos. Contó un Bueno, poco pero de eso. ¿Escuchaste eso yo creo que alguna vez? Ah, te lo digo, pues es espectacular, se escucha de todo. Yo creo que si lo pensamos un poco a esta nueva, porque esto es lo que está en boga en la derecha, en las nuevas derechas, e incluso en la derecha judía, porque la derecha israelí, el hijo del primer ministro israelí repite este tipo de cosas, que está el millonario húngaro George Soros, que es, bueno, obviamente es judío, que es un millonario que está detrás o sea, que está detrás, dirige esta fundación Open Society, que sí, o sea, financia un montón de organizaciones progresistas que responden a causas progresistas como tantos otros, y acá viene el hecho de la teoría conspirativa, que la gran mayoría, si uno se pone a buscar los mayores millonarios de Estados Unidos y del mundo, en Forbes o en cualquier revista, uno se los pone a googlear y te vas a dar cuenta que todos son filántropos, que todos financian un montón de causas que consideran justas, sociales, económicas, políticas, cualquier tipo de causas. Sin embargo, se ha creado todo un mito, todo un relato alrededor de Soros, de que él está detrás de absolutamente todo lo que pasa. O sea, las protestas raciales en Estados Unidos las financia Soros, Soros les paga a los manifestantes para que vayan, Soros está detrás de todas las ONG que reciben refugiados en Occidente, Soros está detrás de todas las ONG que promueven el aborto, de las ONG de derechos LGBT. Se ha creado este relato que absolutamente todo lo que no le gusta a la derecha, todas las causas que rechaza la derecha son financiadas por este hombre. Y hay muchísima gente que no ve absolutamente nada de antisemitismo en eso, incluso judíos mismos que dicen, bueno, Soros, porque la realidad es que Soros individualmente es bastante crítico de Israel, es bastante anti-israelí. Es cierto que financia organizaciones que tienen una agenda anti-israelí, pero o sea, es su dinero, tiene todo el derecho de hacerlo, y eso no significa que absolutamente
todas las cosas que uno no le gustan es porque está Soros moviendo los hilos, porque incluso cuando uno mira los dibujos, las gráficas que se hacen para representar esto, a Soros, es Soros moviendo los hilos de los gobiernos, controlando la agenda de los gobiernos, controlando la agenda de los movimientos sociales. Yo creo que en los últimos años se viene afinando un poco este discurso, y creo que empieza a retomar un poco del antisemitismo cristiano que veníamos hablando, porque aparece Soros como el que financia la destrucción de la familia cristiana, la destrucción de la familia tradicional, de los valores cristianos, que nos quiere imponer a la homosexualidad, nos quiere imponer a las personas trans, nos quieren imponer la dictadura del género y todas estas cosas que dicen, el aborto, o sea, todas estas causas que son anticristianas, e incluso el Islam, porque hay muchos que dicen que Soros financia o está detrás de todo las organizaciones que reciben refugiados de África, del norte de África o de Medio Oriente, de países de mayoría musulmana, a Occidente, y lo hace con la intención de reemplazar a la raza blanca cristiana y de destruir el cristianismo. Entonces yo importo, si se quiere, y acá se conecta con el tema del tráfico de esclavos, porque el supremacismo blanco, cuando dice que los judíos controlaban la trata de esclavos, también lo dicen que era para atraer personas y minorías que eventualmente terminaban reemplazando a la raza blanca, porque los judíos operaban contra la raza blanca cristiana. Entonces, ¿cómo sigue estando presente esto de que, bueno, esta idea de, en realidad el judío converso al cristianismo no es un cristiano de verdad porque sigue operando para el judaísmo? Bueno, acá pasa lo mismo. El judío sigue siendo, digamos, un operador que está en contra del cristianismo y lo quiere destruir desde adentro. Incluso está esta idea antaño del supremacismo blanco, pero que hoy empieza a aparecer en la izquierda, del judío como que se camufla como blanco, o sea, cuando en realidad no lo es, porque los judíos no son blancos, sino que son judíos, o sea, para los supremacistas blancos dicen esto, los judíos no son blancos, son judíos, son otra raza diferente. De hecho, a ver, el nazismo los persiguió justamente por no ser blancos, pero pasan como blancos, simulan ser blancos para destruir a la raza blanca desde adentro, para destruir nuestra cultura, para copar nuestras instituciones. Y últimamente en la izquierda empieza a aparecer la idea del judío como blanco también, privilegiado, y la misma izquierda. O sea, lo que nos acusa la derecha de ser como no blancos infiltrados, la izquierda nos ve como la élite y la supremacía, digamos, los blancos como privilegiados, o sea, ya a la izquierda moderna, o sea, la ultraizquierda, no quiero generalizar, pero hay ciertos sectores de la ultraizquierda moderna, generalmente antisionistas, que presentan a los judíos o no los pueden, o hay una dificultad para percibir al judío como una minoría discriminada o históricamente perseguida. Se los concibe como una minoría privilegiada, como adinerados, blancos, que no sufren discriminación, que tienen una posición de privilegio en la sociedad, y tiene que ver también con el discurso que tienen sobre Israel. Ellos tienen la visión de Israel como un país europeo, o sea que ha habido una colonización europea en Medio Oriente, blancos, rubios de Europa han ido a desplazar a un pueblo indígena de color, árabe, y han creado ese enclave colonial. Entonces esa visión, para que tenga cierta coherencia, los judíos tienen que ser presentados todos como blancos, privilegiados, que están colonizando Medio Oriente, y al mismo tiempo empieza a aparecer en ciertos grupos de izquierda la postura esta de que los judíos también jugaron un rol importante en el tráfico de esclavos. Y Ceci, creo que es muy interesante lo que estás diciendo, y creo que nos quedan unos minutos de este programa que se pasó rápido, pero para mí es apasionante. Quiero marcar 2 puntos que creo que son interesantes para, de vuelta, dejarnos pensar todo. Siempre está en esta la gran desgracia de cualquier tipo de discriminación, y el antisemitismo no deja de ser eso también, en generalizar la actitud de un judío, ¿no? Y eso ya lo vemos en el propio Tanaj, en la propia Biblia hebrea, con lo que hace Amán con Mordejai. Como un judío no se arrodillaba frente a él, todos los judíos no cumplían las leyes del reino. Eso ya lo vemos en un prejuicio pseudo-antisemita o proto-antisemita del mundo persa de hace 2500 años, ¿no?
Entonces, digamos, como un judío es comunista, todos los judíos son comunistas. Como un judío apoya otra causa, todos los judíos. Y no ver esa diversidad que hay en los judíos como la diversidad que hay en todos lados. Pero los judíos tenés de derecha, de izquierda, ¿sí? Blancos, negros, europeos, asiáticos, con dinero, sin dinero, ¿no? Eso de decir que el uno es todo, eso es una gran desgracia, por un lado. Y lo otro que me parece interesante es cómo que el antisemitismo termina uniendo a muchos grupos que en realidad no tendrían nada que ver. Porque agrupa a la izquierda por un lado, con la derecha finalmente, el mundo cristiano con el mundo musulmán. Entonces, cómo termina siendo lo que ese odio que termina aglutinando, ¿no? Que es interesante. Y me gustaría ahora, porque hablaste mucho del antisemitismo cristiano, del antisemitismo de la derecha, y ahora empezaste a hablar del antisemitismo de la izquierda, me gustaría que nos lleves, en relación a eso que empezaste a hablar, a si vos identificás que el antisionismo es un tipo de antisemitismo o no. Bueno, yo personalmente sí, creo que es, o sea, que antisionismo es antisemitismo, pero creo que mucha gente que se dice antisionista en realidad no sabe lo que es el sionismo. Entonces no sé si puedo decir que cualquier persona que diga yo soy antisionista es antisemita. Porque hay muchísimas personas que, por ejemplo, te dicen, no sé, que apoyan una solución. Creo que lo principal es definir qué es el sionismo. El sionismo es la autodeterminación de los judíos, o sea, en la tierra de Israel. Entonces, mientras yo esté de acuerdo con que Israel exista como Estado judío, soy sionista. Me identifique o no como tal, porque esa es la definición del sionismo. Ahora, después, si yo estoy de acuerdo con la frontera del 48, la del 67, las del plan de Trump, con que esté el Golán, con que no esté el Golán, esas son discusiones que vienen después. Pero si yo estoy de acuerdo con que Israel exista dentro de X frontera como Estado judío, eso es sionismo. Entonces yo me he cruzado con muchísimas personas que me dicen que están a favor de una solución de dos estados, pero que son antisionistas. Eso no tiene sentido. O sea, si uno está a favor de una solución de dos estados, entonces no es antisionista, porque está a favor de la existencia de Israel como Estado judío. Después, bueno, quizá pueda estar en contra del actual gobierno de Israel, de las políticas actuales del gobierno de Israel, puede estar en contra de algunas, de todas, pero si uno está de acuerdo con la existencia del Estado, como Estado judío, entonces no es antisionista. Entonces yo creo que hay bastante confusión sobre lo que es o no el sionismo, se lo asocia muchísimo con la ultraderecha, o sea, mucha gente de izquierda piensa que ser sionista es ser de ultraderecha, o ser fanático de Netanyahu, odiar a los árabes, o querer anexar absolutamente todos los territorios y expulsar a todos los árabes de Cisjordania. En realidad eso no es así. O sea, hay muchísima gente, o sea, todos sabemos que el sionismo, como el judaísmo, es sumamente diverso, hay sionistas de izquierda, de ultraizquierda, de derecha, de ultraderecha, de centro, que discuten sobre un montón de cosas, pero lo único que están de acuerdo es lo que estábamos hablando, la necesidad de que exista Israel como Estado judío. Después discutimos si tiene que anexar, no tiene que anexar, si se tiene que ir de Gaza o volver a Gaza, o etcétera. O sea, pero lo central es eso, la existencia del Estado. Entonces, yo creo que si uno se dice antisionista y es porque está en contra de la existencia del Estado de Israel, yo creo que eso es antisemitismo. Porque estar en contra de la autodeterminación de un pueblo, de uno solo, y no de todos los demás, y casualmente del judío, eso es antisemitismo. Ahora, yo creo que hay muchísima gente que no lo hace con odio, porque odia a los judíos, o muchas sí, pero muchas otras no, sino porque realmente piensa, por ejemplo, bueno, o sea, que todo esto de Israel como una creación colonial, o no entiende, o sea, la historia del pueblo judío, no conoce, o sea, que los judíos siempre han querido regresar, o piensan que ahí había otro estado árabe soberano al que le extirparon sus tierras, cosa que tampoco es verdad. Entonces, creo que hay muchísimas personas que tienen este relato de Israel como una construcción colonial, incluso como un enclave norteamericano, mucha gente de América Latina lo ve de esa manera, y eso lo lleva a decirse soy antisionista, y no porque odia a los judíos, sino porque tiene toda esta concepción del Estado de Israel. Entonces yo creo que hay mucha ignorancia sobre Israel. Yo creo que si realmente uno conociera digamos, lo que es Israel en realidad, no sé si tanta gente seguiría antisionista. Ahora, una persona convencida que diga yo soy antisionista y quiero que Israel desaparezca, hay que sacarlo, hay que destruirlo, tiene que ser solo un Estado árabe
y todos esos judíos se tienen que volver a Europa, que es lo que dice mucha gente. Bueno, eso sí para mí es antisemitismo, sin ninguna duda. Ahora, no creo que haya que confundir, como también cierta derecha sionista busca como que cualquier crítica a Israel es ser antisemita. Eso no es cierto. O sea, yo entiendo que muchísimas personas o muchísimos sionistas estemos a la defensiva porque hay tanto odio, se dicen tantas barbaridades sobre Israel, que uno ya, cualquier crítica ya la tome como que viene de la mala fe o del antisemitismo. Entiendo que uno pueda estar a la defensiva, pero creo que hay que tratar de, justamente hay tanta ignorancia y hay tanto odio y hay tantas mentiras dando vueltas, que creo que es importante tratar de pensar en frío y tratar de explicar, decirle al otro en lo que se equivoca, en lugar de automáticamente salir con bronca y decirle que es un antisemita, que es un nazi. Creo que hay mucha gente que pierde la paciencia muy rápido. Entiendo, porque a veces uno se cansa de explicar ciertas cosas. Yo estoy cansada de que me posteen, por ejemplo, los mapas verdes, esos, si alguna vez los vieron, seguro que sí, que se pone un mapa y te va mostrando, miren cómo Israel fue robando las tierras. La realidad es que es todo falso eso, pero circula muchísimo y hay muchas personas que lo creen, y creo que vale la pena a veces cuando uno ve que el otro no tiene mala fe, sino que realmente es lo único que conoce, tratar de explicarle y mostrarle otra postura en lugar de decirle, sos un nazi, sos Eso un es lo que antisemita. decía Elo antes, ¿no? Que me parece interesante esto que mencionó Elo y que estás hablando vos, que también muchos judíos ya es como que a cualquier cosa ya saltamos a la yugular. Cualquier crítica, cualquier contenido, sos un nazi, sos un antisemita. Y ya cuando iniciás así la conversación con un otro, anulás cualquier tipo de conversación. Porque vos estás convencido de que el otro es un antisemita. Y el antisemita está convencido, a estos judíos siempre, cuando no les gusta que le digamos algo de ellos, saltan con el discurso antisemita. Entonces no es nada productivo. Entonces sí me parece interesante esto que vos haces muy bien en Twitter con el tweet de Gorda Meir, que lo vamos a recomendar, lo vamos a robar para que la gente te siga, es que también me parece interesante como judíos también para replantearnos que no toda crítica, como decía antes Elo, puede venir de la ignorancia, puede venir de la vulgaridad, pueden venir incluso en gente que se cree deconstruida, gente progresista. Estuvo tan metido este antisemitismo a lo largo de la historia, casi en los genes, diría, ¿no? Sin tener una teoría genética, que es muy difícil desarraigarlo. Y hay unos comentarios, judío rata, judío avaro, judío sucio, algunos quizás es como insultos quizás que nosotros hacemos a otros pueblos, a otras etnias y demás, y que no nos damos cuenta de su carga horrible que tienen, ¿cierto? Entonces, me parece que es muy interesante esto que vos decís, y quiero recalcarlo, decir, tratemos de diferenciar del antisemita convencido, que, a ver, yo te quisiera hacer una pregunta, me parece, al ignorante hay que tratar de con amor, con respeto, no tratarlo directamente de antisemita, ni de nazi, sino de ayudarlo a por lo menos ver la realidad como la ves vos, y mostrarle fuentes, y mostrarle datos, ¿no? Es que muchas veces también uno se confunde porque por ahí uno tiene, obviamente, trato con la vida judía desde chico o se relaciona con judíos todo el tiempo, entonces hay ciertas cosas que las da por sentado, pero hay gente que por ahí nunca se cruzó con un judío en su vida, o sea, o nunca tuvo la oportunidad de aprender absolutamente nada sobre Israel más que lo que leyó en Facebook, en un posteo de un amigo, o lo que vio en una noticia en la televisión. Entonces, eso es lo que le quedó de su experiencia. Entonces, en lugar de agarrar y por ahí confirmarle, porque yo creo que si yo soy agresiva con esa persona, le termino casi confirmando los prejuicios por ahí que tenía. Entonces, por ahí pierdo la oportunidad de decir, bueno, yo te muestro otra cosa. Después, si él se elige quedarse con los prejuicios previos, ya no puedo hacer nada. Pero yo por lo menos le ofrezco otra postura para que diga, bueno, tengo por lo menos dos visiones diferentes y después cada uno que saque sus propias conclusiones. Sí, pero Yo creo que con lo sí, que... perdón, pero yo creo que eso no ocurre. Por eso yo te hacía la diferencia entre el antisemita intelectual y el antisemita de la calle, ¿no? O sea, salvo Pilar Sordo, que yo ya digo, a este momento falta que se convierta al judaísmo, debe tener un tatarabuelo judío, que es la única esta española que todo el tiempo defendía a los judíos. Para Pilar mí, Raola, no sordo, Pilar Raola. Perdón, Pilar Sordo es Pilar Raola, muchas gracias, Uri. Pilar Raola, no, Pilar Sordo es una psicóloga chilena. No, es para mí, por eso yo quiero hacer un par de conclusiones. Lo que yo pienso, antes de que terminemos. Primero, que
por ejemplo, con Uri tuvimos un ejemplo con Katy Fulop, ¿no? Que para mí vamos a disentir, pero Katy Fulop hizo una comparación porque había leído un libro de Víctor Frank, un quilombo, le hicieron un juicio penal, la denunciaron, tuvo que ir a declarar. O sea, a mí como judío también me parece un disparate. Si una persona dice, bueno, me equivoqué, quise comparar a los venezolanos, le hacen un juicio. O sea, yo no soy judío, digo, pero estos judíos son pelotudos, ¿entendés? Entonces, lo mismo que el antisemitismo. Si uno es judío, así como te hablaba de que uno tiene que tener un arte marcial físico, yo como judío aprendí que me tengo que aprender a defender, porque siempre alguien me va a cargar por judío, como alguien puede cargar porque es negro, porque es gordo, porque es homosexual o por lo que sea. Entonces también a mí como judío me rompe las pelotas de que estemos todo el tiempo, uy, al INADI, vamos a hacer una declaración, Katy Fulop, un juicio penal, pidió perdón 30 veces, ¿entendés? Entonces yo digo, el que es un antisemita intelectual, que yo conocí, no voy a decir el nombre, una persona que era un empresario, un intelectual, me dijo, uy, se cortó. ¿Hola? Estamos bien, estamos bien. No, porque a mí se me fue la compu. Esta persona, yo estaba, me impresionó, me dijo, te hago una pregunta, me dice, pero miren lo que me dijo, me dice, decime la verdad, no murieron 6 millones de judíos en el Holocausto. Estoy hablando de un tipo que tenía en ese momento 50 años, que estudió en Harvard, que vivía en San Isidro, que era católico, practicante, iba a misa. Yo le digo, ¿cómo? No murieron 6 millones. Entonces, yo dije, acá da para todo, ¿eh? Entonces yo digo, está el antisemita, entre comillas, ignorante, el antisemita intelectual. Ceci, a ninguno de los dos, para mí, lo vas a convencer, ¿entendés? El que es intelectual puede estar con vos 18 horas intercambiando y no lo vas a convencer. Y el otro es lo mismo, es decir, ¿entendés? No. Entonces, para mí, yo en eso disiento un poco con ustedes dos, se lo digo en la cara. Para mí es, bueno, ¿qué arte marcial verbal tengo que tener para defenderme en la práctica? ¿Entendés? Si alguien me dice, che, ustedes mataron a los judíos, o la verdad que yo en mi vida me di cuenta que ni pierdo el tiempo con antisemita, ¿entendés lo que te digo? O sea, que me odien por judío, que me digan lo que quieren, si me tengo que defender, me tendré que pelear yo como hombre, y si tengo que tener una discusión, no sé, estoy en un casamiento, estoy en un aula, estoy con otros abogados, estoy con otras personas, y tener un par de armas. Si no, lo mando a la mierda, lo digo así. Pero digo, es difícil. Por eso yo digo cómo se lleva el antisemitismo a la práctica. O sea, de este podcast, yo lo que digo es que me parece mucha gente, que yo un poco es lo que siempre trato de hacer de mi punto de vista, decir, está bien, hablamos de los orígenes, de la categoría, está bien, listo, aprobamos la materia. Bueno, ¿y en la práctica qué hago? Viene un pibe y me dice, che, judío de mierda, los protocolos de Sion, y no sé, ponete en guardia y pegale una piña, ¿qué crees que te digo? Bueno, yo si tengo que decir algo de lo de Katy Fulop, a mí me pareció que se manejó pésimo. O sea, me pareció que ella estaba hablando como en tanto venezolana de las desgracias que está sufriendo su propio pueblo, y la verdad leyó ese libro y se le ocurrió ese ejemplo, lo dijo mal, se equivocó, pero me parece que la oportunidad era para aprender, o sea, en todo caso para enseñarle por qué se equivocó de buena manera y que se llevara un aprendizaje, y me parece que fue un tono persecutorio y casi que tuvo que rogar disculpas y le abrieron una causa. Me parece que eso no sirve, que al contrario sirve para alimentar prejuicios, casi como que a los judíos no se los puede criticar, no puedes decir nada, que te saltan de a un montón. Claro. Que buscan, porque incluso hay mucha gente que piensa que los judíos buscan criminalizar la palabra, cortar la libertad de expresión, que no puedes criticarlo, que no puedes decir nada. La realidad es que había cometido un error que ni siquiera, o sea, no sé quién para jugar si fue muy o más grave, o sea, cada uno lo toma como... Es tu opinión, Ceci, vos decís lo que quieras. Cada uno le puede afectar de manera diferente, pero estaba claro que no fue con mala leche, o sea, que se equivocó porque... Y el ejemplo que quiso usar, lo usó porque, bueno, quería había leído eso y le pareció que correspondía al ejemplo, pero no lo dijo con mala leche, y me pareció que fue una persecución muy triste, que se podría haber utilizado, y que pasa mucho en la colectividad argentina, que frente a un hecho así se lo sale a perseguir a la persona y casi que se le exige que pida disculpas de rodilla, y me parece que eso no sirve para nada. Eso también creo que decías vos y él, a mí me parece impresionante y siempre me duele, ¿no? Como que hay muchas organizaciones judías, de Anti-Defamation League, o el Centro Simón Wiesenthal, o la DAIA en la Argentina. Imagino que cada país debe tener su organización, que su esencia es luchar contra el antisemitismo. Por lo cual, si una institución, su esencia es luchar contra el antisemitismo, va a haber antisemitismo en todos lados y va a querer incluso
perpetuar el antisemitismo para perpetuar su institución, porque todas las instituciones deben quedarse. Exacto. Entonces, ante cada hecho, saltan como agua hervida, y eso no le hace bien a nadie, porque no le permite discernir a otro. Mirá, a este, no sé, el que salió el otro día en Sensico N, o el periodista argentino de Crónica también, que esos son antisemitas, ¿no? Y la misma resolución contra Katy Fulop por su error y contra el periodista ese, ¿cómo decir a una persona, digamos, educada? Explica como vos bien decís. A la otra, anda con todas, pero si a cada cuestión que te van a decir judío tal cosa, y todo es la banalización de la Shoah. Entonces en la Shoah no se puede hablar de nada. Tiene que quedarse con la boca cerrada sobre la Shoah, porque es derecho exclusivo de los judíos de decir cómo lo utilizamos. También es como yo digo, yo estoy de acuerdo con esto que decías, lo decís. Estamos generando mayor antisemitismo. Sí, es que a mucha gente siente que se le ven reforzados los prejuicios con esas cosas. O sea, de que contra los judíos no se les puede decir nada, que siempre se están victimizando, que no se los puede criticar, que siempre saltan por el holocausto. Te salen con todas esas cosas, y yo creo que por eso no por eso si hay un antisemita no hay que condenarlo, ese tipo de cosas, pero cuando son casos como estos, cuando es obvio que no estamos hablando de un nazi, estamos hablando de una persona que desde la ignorancia, desde su falta de conocimiento, no todo el mundo tuvo una formación. Yo cuando veo los números en Estados Unidos, ni siquiera te digo Argentina, la inmensa mayoría de los jóvenes no sabe lo que fue Auschwitz hoy en Estados Unidos. Entonces ni me quiero imaginar en Argentina. Entonces juzgar a Katy Fulop porque no sabe sobre el holocausto, porque leyó un libro. Bueno, no todo el mundo tuvo esa oportunidad. Ceci, entonces, perdón que te interrumpa, los propios judíos no saben, ¿eh? Vos agarrás a un chico de 15, 18, 20, 30 años, ni sabe lo que pasó porque ya no tienen relación con abuelos o bisabuelos que tal vez murieron en el holocausto. Entonces, por eso te digo, y una cosa también para ir cerrando, Uri, porque Uri siempre está apurado, que yo lo veo mucho con el humor. Yo soy fanático de stand-up comedian, ¿no? De comediante de pie en inglés. Y que siempre hablan cuánto tiempo tiene que pasar una desgracia para que se haga un chiste. Por ejemplo, decía, cuando fue las Torres Gemelas, tuvieron que esperar 10 años para empezar a hacer chistes de la gente que se murió en los aviones, que se tiró del edificio, etc. Entonces, con los judíos pasa algo muy especial, que el humor judío solo lo puede hacer judío, porque si no lo hace un judío, es un antisemita. Y hay uno que ahora tiene un coso por acoso sexual, que me parece que lo tiene bien, que se llama Louis C.K., que hasta hace poco era el que le había reemplazado a Seinfeld, que como el padre es judío, él podía hacer chistes de judío, y toda la gente se le iba al humor y decía, no, el padre es judío, o sea, él puede, ¿entendés? Pero es un disparate, o sea, nadie puede, o sea, yo no puedo hacer un chiste de un negro, no puedo hacer un chiste de un asiático, y nadie puede hacer un chiste de judío. Por eso, el único que hace chistes judíos en Argentina era Norman Herlich, no sé cómo se pronuncia, que se murió, pobrecito, y ahora Roberto Moldavsky, pero nadie se puede hacer un chiste judío de tacaño porque te van a hacer una denuncia al INADI y te van a hacer un juicio penal. Así que bueno, no sé, Uri, anda cerrando. Yo para cerrar creo que hay dos cosas, espero no alargar demasiado, pero tiene que ver con esto de cómo, si realmente se puede aprender, o sea, o se le puede enseñar a un antisemita, y al mismo tiempo esto de por qué los judíos solo pueden hacer humor judío y esas cosas. Yo creo que, con lo que veníamos hablando, el antisemitismo para mí, o sea, no es una forma más de racismo, sino que tiene esta concepción de teoría conspirativa. Los judíos como un poder oculto, como personas que no se puede confiar, como artífices de absolutamente todos los males del mundo, como comodín que sirve para explicar los males de antaño, los de ahora, y esta excepcionalidad, porque al resto de las minorías, o sea, cuando uno ve los prejuicios que hay, son prejuicios que en general se los trata de inferiores, o sea, no sé, ¿qué se puede decir de un homosexual? Que es un enfermo, que está desviado, pero no tiene que ver con los homosexuales conspirando en las sombras para subyugar a los heterosexuales, sino que son los judíos los que buscan hacer eso, o sea, entonces, ¿cómo el odio hacia los judíos tiene una característica que lo hace, o sea, o lo lleva a un odio casi genocida? Porque si vos le haces creer a las personas que todos los males, desde el coronavirus, hasta las crisis económicas, hasta los atentados del 11 de septiembre, el hundimiento del Titanic, son los judíos los que están detrás de todo eso, que no podés confiar en ellos, que no son leales a la patria, que están tratando de conquistar la Patagonia, que hundieron el submarino, que tantas
cosas, y que encima lo vienen haciendo, porque te dicen, bueno, estuvieron detrás de la peste negra, estuvieron detrás de la derrota alemana en la Primera Guerra. Entonces, si estos tipos son culpables de todos los males, entonces hay que liquidarlos. O sea, y eso es lo que ha llevado al odio genocida hacia los judíos, que no está presente en el odio hacia otras minorías, y eso es lo que le da cierto grado de excepcionalidad. Y yo lo que creo que si uno quiere poder combatir el antisemitismo, y lo mismo en la discusión a Israel, si uno quiere poder discutir Israel de manera honesta, pues yo creo que Israel es difícil de discutir justamente porque están los judíos en el medio, Claro. porque en cualquier otro país no hay problema para la hora de discutirlo, tiene que ver con que es necesario normalizar tanto a los judíos como a Israel. O sea, normalizar a los judíos no son estos seres excepcionales, sumamente inteligentes que controlan el mundo, que controlan las finanzas, que son los dueños de los bancos, de los medios, que yo veo un nombre judío y ya automáticamente imagino toda una suerte de conspiración, porque incluso, como decíamos antes, aparece, ¿qué es lo que dice la izquierda? Por ejemplo, ¿por qué Israel tiene derechos gay? Bueno, porque hay pinkwashing, en realidad lo hacen para ocultar que están matando árabes. Entonces, ¿cómo? Y fíjate lo que pensábamos antes, el judío converso al cristianismo en realidad no es un converso, no es un cristiano, sino que a escondidas sigue predicando el judaísmo. ¿Cómo el judío nunca es transparente? Siempre oculta algo. Lo mismo hoy, el Estado judío para la izquierda, todo lo que hace bueno es en realidad para tapar todo lo malo que hace. Entonces, ¿cómo todas estas cosas se repiten y vuelven y se reciclan constantemente? Y yo creo que lo necesario es normalizar. Los judíos son un pueblo como cualquier otro, tienen su historia, tienen sus cosas buenas, sus cosas para las cuales estar orgullosos, pero como cualquier otro pueblo, o sea, y lo mismo Israel. Israel es un Estado judío, como el Estado serbio es el Estado de la etnia serbia, y como tantos otros estados que se centran sobre un pueblo mayormente, y la mayoría de los pueblos de los países de Medio Oriente, si no todos, por ejemplo, pueden entrar en esa categoría, y como sin embargo Israel parece una excepcionalidad. Israel es un demonio, todo lo que hace está mal, todo se lo somete a una vara diferente que al resto de los estados. Las violaciones, tenemos por ejemplo en Estados Unidos, en todos los campus universitarios, tenemos una semana entera dedicada a criticar a Israel, la semana del apartheid, sí. Donde se cuestiona a Israel. No existe para ningún otro estado. O sea, no. Los chinos, por ejemplo, el gobierno chino tiene campos de concentración, tiene 1 millón de musulmanes en este momento. Sin embargo, o sea, no hay absolutamente ninguna movilización en los campos universitarios, y al contrario, fue debate nacional de decir virus chino era ser sumamente racista. Sin embargo, sobre Israel se puede decir absolutamente cualquier cosa. O sea, es como que en otros países siempre está la separación, bueno, en realidad es el gobierno, no tiene por qué pagar la gente, pero Israel es todo lo malo del mundo. Incluso vemos en la izquierda la misma discusión. Israel creó al ISIS, Israel estuvo detrás de los atentados de la AMIA y la embajada, lo dice la izquierda argentina. Sí. Entonces, ¿cómo para la izquierda, en vez de ser los judíos, es Israel esta entidad que está detrás de todos los males del mundo? Entonces, para mí es necesario normalizarlo. O sea, tenemos que hablar de Israel como un Estado normal, de los judíos como un pueblo normal, porque si siempre los sometemos a otro estándar, si siempre los consideramos como una excepcionalidad, siempre vamos a pensar en estos términos. Yo creo que es posible, o sea, educar a las personas, que hay mucha gente que tiene un montón de prejuicios porque nunca tuvo contacto con un judío, porque no tiene idea de lo que es Israel, porque tiene incorporado en el imaginario social todos estos prejuicios de los que venimos hablando, que están en el aire hace cientos de años, y que se pueden deconstruir. O sea, basta con ver, no sé, las luchas feministas o las luchas de la comunidad gay, como muchísimos conceptos se han podido deconstruir, se han podido cambiar la percepción que la sociedad tenía sobre esos colectivos, cuántos prejuicios machistas o misóginos nos hemos cuestionado en los últimos años. Entonces yo creo que se puede lograr ahora. Al ser tan antiguo y estar tan arraigado, es muy difícil, hay que tener mucha paciencia, y sobre todo hay que tener voluntad de poder explicar y de perdonar y de dar una oportunidad al otro. O sea, que una persona haya sido antisemita una vez, por ejemplo, Katy Fuló puede haber dicho eso, puede haber estado mal, pero eso no significa que hay que condenarla para siempre, ponerle el sello de nazi en la cabeza y no darle una oportunidad de aprender. No, pero igual te puedo decir algo, Ceci. El médico, la dermatóloga, el ginecólogo, el entrenador, son todos judíos de Katy, todos.
todos, absolutamente todo, vive con todos judíos. ¿Entendés? Entonces, es la persona menos antisemita que hay. ¿Entendés lo que te quiero decir? Igual, no, es un dato anecdótico, No, no hay que pero centrarse. digo, no. Sí, sí. No, me gustaría, Ceci, antes que nada, súper agradecerte. Creo que estamos llegando al podcast más largo que todos de los que hicimos. Después vamos a comprobarlo, porque él siempre me dice que le digo a todos eso como un halago. Como el más largo que hicimos, vamos a comprobar si este llega o no. Pero lo que quería decir, Ceci, que me parece fabuloso, primero es esto también de no categorizar al otro directamente porque dijo algo que no me gustó y demás, antisemita o nazi. También le impedimos al otro entablar un diálogo, decir, ¿cuántas veces nosotros mismos también hicimos esos mismos prejuicios o comentarios frente a otra etnia, frente a otro pueblo? Bueno, Uri, perdón que te interrumpa. Yo no lo quise decir porque no le quiero dar letra a los antisemitas, pero bueno, podemos hacer otro podcast de cómo los judíos discriminan activamente con otros. También, creo que también hay que decirlo, y los judíos de construirnos que no todos los gentiles son malos, que no todos los cristianos son malos. Claro. Eso también iba, Ceci, algo que me parecía muy importante, que esto que hablabas, que el antisemitismo y el antisionismo se lo combate por sobre todo con esa normalización de los judíos y normalización de Israel. Que también muchos judíos tenemos un problema, porque cuando nos atacan como judíos, porque nos ponen todas estas cuestiones, estos mitos, estas fábulas, estas confabulaciones, nos pone mal. Pero por otro lado nos gusta que nos digan, o a muchos judíos les gusta que nos digan, que los judíos son inteligentes. O que los judíos hacemos buenos negocios. Y eso para mí, el filosemitismo, es tan terrible como el antisemitismo. Y muchos judíos nos dicen, no, yo prefiero que me amen pensando que soy excepcional para bien que para mal. Pero el límite es tan pequeño y la cuerda es tan floja que los judíos somos normales. ¿Hay judíos que son buenos para los negocios? Sí. ¿Hay judíos que son malos para los negocios? Sí. ¿Hay judíos que son pobres? Sí. ¿Hay judíos que son ricos? Sí. ¿Hay judíos que son inteligentes? Sí. ¿Hay judíos que son ignorantes? También somos un pueblo normal, pero muchos judíos, también desde la religiosidad, y más desde el mundo religioso, ortodoxo, tradicional, también quieren verse ellos mismos especiales como el pueblo elegido. Bueno, entonces, pero Uri, si decimos justamente uno de los motivos que yo en un momento estuve sin audio, y lo aclaro ahora, estaba preocupado que no se esté grabando en Zoom, pero bueno, todo el tiempo estuvo grabando. Pero lo que yo había leído en ese librito, que el origen del antisemitismo, ¿no? Es que qué arrogante este pueblo que dice que son el pueblo elegido, déjame joder, o sea, entre todos los pueblos del mundo nos eligieron a nosotros, y es nuestro Dios, somos el pueblo elegido, para que no te tenga bronca. Pero bueno, eso es para otro pueblo. Creo que es un problema cuando decimos, bueno, ¿cómo educamos en el antisemitismo si también los judíos tienen prejuicios? Y si los judíos también repiten prejuicios antisemitas, o sea, los vemos a los judíos hablando de la conspiración de Soros, y yo el otro día que le marcaba, porque estaba el hijo del primer ministro diciendo eso, el hijo del primer ministro de Netanyahu, y yo le respondí, y un montón de seguidores míos por ahí que son judíos se enojaron y me decían, pero sí es verdad esto de que Soros está detrás de todas estas desgracias. Era como que no se dan cuenta, o sea, entonces igual si hay muchos judíos que no se dan cuenta de la peligrosidad de legitimar este tipo de discursos, de que hay judíos manejando los hilos del poder mundial, de los gobiernos, y promoviendo intereses contrarios a los nacionales, desestabilizando los países, si hay judíos que no lo pueden entender, ¿cómo le podemos exigir a los otros un estándar que casi que tienen que ser eruditos y no decir absolutamente ningún traspié, porque si no los voy a acusar de nazi? Entonces, es bastante complicado, y yo creo, y estoy de acuerdo con Uri, que el filosemitismo es muy peligroso porque también legitima esto de los judíos como una excepcionalidad, incluso todos los que endiosan a Israel, que parece que es el mejor país del mundo. Bueno, eso te iba a decir, sí, nada malo. Los premios Nobel, que a mí me llegan cadenas de WhatsApp o de mail diciendo el 30% de los ganadores de premio Nobel son judíos. Son seres humanos. O sea, ¿por qué tenemos que decir que yo lo aprendí de chiquito y hoy en día se lo digo a mi hijo, tiene 15 años, lo cargo, que mi papá decía, este es judío? Le digo, papi, no es, este es judío. Como que hay un orgullo. Digo, pero si no cumple la Torá, no vive en Israel, no se reconoce, no, pero los años, hasta, mirá lo que voy a decir, pero no quiero que lo usen en contra nuestro, me dice como que la genética, tantos años estudiar Talmud, Woody Allen,
es judío, es un pedófilo que no sé qué, eso te va a otro podcast, pero digo, ¿en qué me enorgullece que Woody Allen sea judío? No, porque... Eso es lo que decía Ceci, los judíos también para defendernos de ¿Qué me ese importa? antisemitismo, muchas veces también incorporamos conceptos antisemitas como propios para enorgullecernos. Y A mí me ha pasado. A mí me ha alguien- pasado, si se quiere, se puede decir que yo vengo desde afuera. A mí me Mm. ha pasado que haya judíos que me hayan dicho, o sea, me parece normal que te interese el judaísmo, porque, bueno, nosotros inventamos todo, me dicen, inventamos, tenemos todos los premios Nobel, inventamos Ahí todo, está. fundamos no sé cuántos países, y yo decía, bueno, no sé, la verdad que no. Pero, o sea, está esa idea también del filosemitismo que yo creo que incluso lleva, hay mucha gente que escribe y piensa que Donald Trump, por ejemplo, peca de este antisemitismo, por ejemplo, del filosemitismo, que él está convencido de que los judíos tienen plata, que son los que manejan, digamos, la economía, y por eso quiere quedar bien con ellos, llevarse bien, porque para él es algo positivo eso. O sea, eso que muchos usan en contra de los judíos, de que controlan la banca, él lo piensa también, pero lo ve como positivo, Claro, y entonces por eso se quiere llevar bien con ellos. Entonces sí, yo creo que eso también es peligroso, porque obviamente legitima un montón de prejuicios, quizás con buenas intenciones, no digo que no, porque yo no digo que esté mal que los judíos quieran estar orgullosos de la cantidad de premios Nobel que ganó su pueblo, como lo podrán estar otros pueblos también, pero cuando se genera esta visión, cuando uno se cruza también con estas personas que te dicen, nosotros inventamos todo, sí, hacemos todo bien, no puedes criticar a Israel que sos nazi, Israel es claro. el mejor país del mundo, lo hace todo bien. Al día siguiente que había empezado la pandemia ya había gente diciendo que Israel ya tenía la cura del coronavirus, Sí. estaban todos orgullosos. Y yo incluso salí y dije, dejen de decir esto porque no es así, no es cierto. No. Pero Correcto. es como que está la necesidad de poder decir todo el tiempo, yo creo que viene también de tanto odio y de tantas cosas que se dicen, que uno todo el tiempo quiere estar mostrando, mira, en realidad somos buenos, somos geniales, como para contrarrestar eso, pero no sé hasta qué punto es bueno y sobreexagerar. Por eso yo siempre digo que me parece que hay que normalizar. Está bien, hacemos cosas buenas como hacen todos los demás también cosas buenas. Exacto. Eso no significa que no haya que estar orgulloso de las cosas buenas que hacen los judíos y remarcarlo y difundirlo y decir, mira qué bueno, estoy contento. Pero esto de cancherear, me parece, y de presentarse como somos los mejores del mundo, a mí me parece que en la práctica no ayuda y contribuye a legitimar o a fortalecer estos prejuicios que al fin y al cabo no ayudan a la discusión honesta sobre Israel, sobre los judíos, sobre la historia del antisemitismo. Bueno, Ceci, ahora sí, hicimos el podcast más largo de la historia de Pieles, junto a ti. Así que te quiero agradecer, síganla a Gorda Meir en Twitter, después lo vamos a robar. Así que, Elo, nos vemos la semana que viene. Ceci, Bueno, muchas mil gracias gracias por invitarme. y hasta el próximo episodio de Pieles. Chau, Bien. chau.